¿Qué tal, catequistas? Buenas tardes. Voy a hacer el tutorial para el tema de qué buscas, qué buscamos, que es el primer tema de este segundo módulo. Muy bien, vamos a saber que el objetivo es, o vamos a entender que el objetivo es expresar nuestras motivaciones para prepararnos a la confirmación. ¿Qué buscas, qué buscamos? Es decir, esas motivaciones que nos van a tener que llevar a descubrir, a un poquito viajar a nuestro interior para descubrir precisamente que tenemos un camino ante las adversidades de la vida y esta propuesta es Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a bajar. Estoy colocando la misma oración ya de entrada, la oración inicial. Creo que es una oración que debería quedar, así como el Padre Nuestro. En tal caso, ¿por qué? Porque trata acerca de disponerse ante la presencia y que obviamente estén en disposición los confirmandos, ¿no? Disposición a escuchar, a entender y a participar. Bueno, la dinámica, como ustedes saben, queda a criterio de cada uno de ustedes. Ya saben, pueden utilizar el Padlet o la pizarra de Google. Y en el recuerdo de nuestro encuentro anterior, que vendría a ser esta diapositiva de acá, habíamos visto acerca de la historia de Nuestra Señora de la Estrella, ¿no? Esta advocación un poco de repente desconocida para el resto de la gente, no para nosotros los lasallistas, ¿no? Tal vez para la gente sí. Pero bueno, ya saben que todo se trató de un sueño de un monje ermitaño de la congregación benedictina que quiso explorar tierras más allá y tratar de formar un nuevo grupo pastoral. Pero bueno, ante el accidente del amigo que se quedó dormido en la barca y fue arrastrado, este tuvo un sueño en donde una estrella caía en un matorral, ¿no? Y la Virgen María se aparece en sueños también y le dice, él escucha la voz que le dice que quiere construir un santuario ahí, ¿no? Muy bien, por eso es que se le llama la Señora de la Estrella. Y bueno, en la segunda parte y en la segunda parte final, esta Señora de la Estrella va a ser proclamada por los hermanos de la Salle, que también tenían una estrella como símbolo de la congregación. Van a proclamarla como reina y madre de las escuelas cristianas y patrona del Instituto de los Hermanos de la Salle. Así que esa es la bonita coincidencia y lo que ha preparado Dios, ¿no? Todo está en manos de Dios. Ya saben que por Dios somos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo. Muy bien, entonces pasamos a la diapositiva 6 y si ustedes se dan cuenta, hay un momento de preguntas, ¿no? Dice, pensemos un momento sobre nuestra vida. Y a pesar que puede decir ahí, podremos salir nuestros micrófonos, sería bueno que el catequista le vaya diciendo, bueno chicos, ¿qué tipo de vida vivimos? ¿No? ¿Eres de quienes sigue ese mal ejemplo de vivir la vida antes que la vida te viva? Eso es lo que decía esta señora Susy Díaz, ¿no? ¿Eres de las personas que creen que la vida es solo divertirse los fines de semana? ¿Has empezado a tener sexo irresponsablemente a pesar que sabes que eso tiene sus formas, límites y deberes? ¿No? ¿Tus padres dónde están? ¿Vives con ellos? ¿Los conoces? ¿Peleas con quienes vives? Hay una serie de preguntas ahí que nosotros vamos a tener que ir leyendo, ir informando quién eres, por ejemplo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Te has preguntado si tu vida tiene sentido? ¿Qué sentido le das? Todo esto dentro de un marco de análisis para que el chico vaya reflexionando acerca de su vida, ¿no? ¿Y por qué se hace esta reflexión? Para encontrarle un sentido, ¿no? Generalmente cuando no tenemos a Dios, pues al final la vida no tiene sentido. Solamente encontramos sentido cuando tenemos a Dios. De eso se trata esta diapositiva. Ahondar un poquito en la vida de la persona y que busque si es que en realidad vale lo que hacemos, ¿no?
o cuál es el sentido, porque a la final les vamos a morir. Entonces, de eso se trata, de encontrarnos finalmente con nuestro Creador. En este sentido, nos encontramos con lo que sucede en el mundo de hoy, que es la diapositiva 7. He colocado ahí dos imágenes que saqué hace tiempo de las personas que durante la pandemia se habían quitado la vida, ¿no? Y justo esta carta de una chica que ahí está, eh, incluso está ahí la dirección de donde saqué eso, no estaba harta de su vida y quería quitársela. Esta chica es de las iniciales EYVA. Entonces, bueno, ahí está, se trata de este mundo en donde la depresión reina, ¿no? El agobio, la angustia, la incertidumbre, la inseguridad, la delincuencia, la soledad, la tristeza, todas esas cosas nos abruman y al final, si es que no tenemos una base sólida de fe, terminamos queriéndonos quitar la vida, ¿no? Por ejemplo, dice acá el texto, muchos adolescentes están confundidos, aturdidos, presionados y tensos no solo por las exigencias que nos pone la vida actual, estudiar lo más rápido posible y hacer maestrías y doctorados para luego trabajar sin parar porque la vida se pasa rápido, sino que ahora también tenemos la presión social, es decir, las redes, tenemos que salir bien en las redes sociales y usamos todos los filtros posibles para vernos bonitos. Necesitamos publicar en nuestras redes y que nos den un me gusta para sabernos importantes. Bailamos TikTok e invertimos todo el tiempo posible para divertir al resto como si fuéramos guasones de los demás. Nuestra vida se ha resumido en un teléfono y pasamos largo tiempo en el aparato y no nos imaginamos estar una hora sin nuestro móvil, ¿no? Entonces este texto me parece interesante. Ahí también se señala lo que es el bullying y que los chicos opinen, ¿no? Podemos abrir nuestros micrófonos, por eso es que dice ahí. Muy bien, pasamos a la diapositiva número 8 y vamos a preguntarnos después de este loquerío social, loquerío existencial, ¿quién tiene una respuesta, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos empezar pidiéndole a los chicos que observen las imágenes. Ellos van a tener que identificarse con una de ellas, de repente frente a la ventana, sentado en el sillón de la casa, en algún banco solos o en el piso, mirando a la nada, ¿no? Todo eso podríamos decirle, chicos, miren las imágenes, se encuentren ahí, de repente se identifican con una, ¿no? Así a veces nos sentimos y podemos ponernos como ejemplo, porque por ejemplo, en la vida también yo me he puesto en ese lugar, ¿no? Por eso es que yo en algún momento también dejé de creer en Dios, porque tú te zambulles en un mundo de donde no hay respuestas y lamentablemente cuando yo quise encontrar respuestas no las tuve. No las tuve. Estaba en la universidad, me enseñaron de la Inquisición, me enseñaron acerca de las cruzadas, odié a la iglesia y terminé al final, porque eso es lo que le sucede a todo el mundo que ingresa a la universidad y que estudia ciencias sociales. Bueno, al final terminas excluyendo a Dios de tu vida y terminas así, porque no hay nada a dónde trascender, ¿no? Ese es el problema de no saber o no encontrar un adulto que tenga respuestas a nuestros cuestionamientos, a nuestras preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a agarrar solamente una parte del texto. Dice, sentimos una soledad algo extraña, inexplicable, que no podemos comprender. No es un tema de dormir, no es un tema de salud del cuerpo, es un tema de la mente que nos hace estar inquietos, incómodos, nos perturba y no podemos dejar de pensar, incluso perdemos el sueño y la tranquilidad. Claro, hay cosas que no son materiales. Por ejemplo, yo me puedo golpear con esta parte de la pared y me va a doler. Yo sé que es un golpe y producto de ese golpe me duele y tengo un dolor. Pero hay dolencias, hay intranquilidades, angustias y a veces perdemos el sueño, pues esto generado no por factores externos como un golpe, ¿no? Sino por factores que nosotros no vemos.
¿no? Esos son los factores espirituales. Entonces ahí también podemos pararnos un poco, ¿no? Al final la respuesta es Dios. Si Dios no existe, nosotros somos seres, somos un conjunto de células evolucionadas, nada más, y de ahí morimos y ya se acabó la vida, ¿no? Entonces, nada tendría sentido. Pero acá estamos dando la oportunidad de dar a conocer un poquito a Dios Padre, ¿no? Por eso se le dice Padre, porque es un Padre. Y vamos a tener algunas citas bíblicas muy importantes que aquí he colocado. Por ejemplo, están en rojo: Jeremías 1, 5, 10, Salmo 139, 13, Mateo 10, 28, 30 y Efesios 2, 10. La más importante vendría a ser la de Mateo, el Salmo, y de Jeremías. Jeremías, que dice: antes que te formara del seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, ya te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. El Salmo dice: pues eres tú quien formó mis riñones, quien se tejió en el seno de mi madre. No teman, dice Jesús en el Evangelio de Mateo, a los que pueden matar el cuerpo. Y al final dice: en cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados, ¿no? Y bueno, la carta a los Efesios también va a decir que somos obra de Dios y hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Y acá están las imágenes, podemos de repente leer esta, la del gorrión, ¿no? Que es la de Mateo 10, 28, 30, ¿no? Y bueno, está acá la carta de los Efesios, la de Jeremías y el Salmo, ¿no? Y hay una imagen de Dios Padre y el Dios te ama. Esto no es necesario que lo lean, simplemente los chicos lo van a ver y se tienen que quedar con la idea de que Dios me ama. Ahora, si surge una idea, pero Franco o catequistas le dicen, ¿no? Pero catequista, Dios no actúa, Dios está en silencio. Ayer estuve viendo un video acerca de buscando material para esta sesión y aparece un rap que han hecho en donde cuestionan a Dios y al final terminan por darle una inexistencia, es decir, afirmar que Dios no existe porque Dios está en silencio y por qué permite la maldad. Pero es que ya ese es otro tema. Acá en tal caso lo que podríamos hacer o nuestro objetivo es creer en Dios, ¿no? Ahora, sobre el silencio de Dios, pues bueno, vámonos al Evangelio en donde vamos a encontrar la cizaña y el trigo, ¿no? Jesús le dice: Señor, han sembrado, en la parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña, Señor, han sembrado, le dicen al dueño del rebaño, han sembrado cizaña al costado con el trigo, ¿no? Es decir, va a haber perturbación en el mundo. Y Jesús le dice: pues déjenla ahí, porque si arrancan la cizaña van a arrancar también el trigo. Entonces dejémoslo ahí, porque al final de la cosecha se va a separar. Un poco citando después el mismo Evangelio de Mateo al capítulo 25, en donde Jesús va a venir y va a decir: tú para aquí, tú para allá, tú hiciste las cosas que yo mandé, tú no hiciste absolutamente nada, pues chao. ¿A dónde se va? Pues al infierno, obviamente, y el resto pasa a disfrutar conmigo al cielo. Franco, ¿eso no suena un poco radical? Sí, es que es radical. Jesús no te dice: ay, mira, te invito a que si quieres seguirme. No, si quieres seguirme, carga con tu cruz, dice Jesús. Así es de arranque. Esto es para personas fuertes, ¿no? Para personas valientes que se van a embarcar en esta misión. Bueno, entonces dice: ¿por qué hay mucho silencio, Franco? Bueno, ya hemos respondido con la parábola del trigo y la cizaña, y podemos también citar al mismo Jesucristo cuando está en el huerto de Getsemaní, perdón, que le dice: Padre, ya no quiero hacer esto, ¿no? Aparta de mí este cáliz, y Dios simplemente le manda un ángel para que dice el Evangelio de Marcos, para darle ánimo. No le dice: ya, hijito, no lo hagas, no. Dios o sea, eso tú te comprometiste, hazlo y vas hasta el final, ¿no? Porque eso es lo que tú elegiste. Jesús dijo de que nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Entonces, después se da un momento en donde no quiere ya, porque obviamente su persona humana, él es perfecto hombre, dice: no,
me van a clavar, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces Jesús también como ser humano comparte la debilidad de nuestra carne, es decir, le duele, obviamente, ¿no? Entonces ahí también podríamos tener una respuesta si es que los chicos dice que hay mucha maldad en el mundo y por qué Dios lo permite. Dios no es que permita, simplemente Él está viendo y al final va a actuar, ¿no? No es un Dios silente. Tal vez ante nuestros ojos no podamos comprenderlo y nos llame mucho la atención de que disparen a las personas o que mueran atropellados, pero nosotros ya hemos sabido de que la muerte es un instante, es un cruce de segundos y ya, o sea, dejaste de existir y te encuentras con Dios. Es decir, Dios es quien quita y da la vida. Para Él el tiempo es inexistente. Para nosotros nos puede ocasionar de repente que hasta una madre deje a un bebito abandonado y que no tenga la protección. Nosotros no sabemos si Dios actúa ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos responder y tener siempre la seguridad que Dios está vigilante y lo dice en su palabra, tenemos hasta los cabellos contados. Y si sucede es porque Dios lo permite y Él al final de todo por algo existe el juicio a las naciones, ¿no? Al final. Entonces, acá estoy colocando dos anécdotas muy bonitas. Una es la que pasó supuestamente en Brasil. Le he quitado esa ciudad porque algunos dicen que es mentira, otros verdad. Bueno, no me importa, lo que importa es el mensaje sobre esto que pasó en Campinas en el 2005 en Brasil, que bueno, una mamá le dijo a la hija que vinieron a recoger los amigos borrachos y le dijo, hijita, anda con Dios, y le dice, mamá, si viene Dios tendrá que ir en la maletera porque acá está lleno, ¿no? Entonces hubo un accidente, el carro se estrelló, y sola en la maletera no ocurrió nada y cabe que pensar que en la maletera había una jaba de huevos y ningún huevo se quebró. Eso es lo que cuando uno viaja con Dios está protegido, ¿no? Además fue el deseo de la mamá, pero la hija rechazó a Dios, ¿no? Eso lo de la historia del Titanic, que por ejemplo dicen, ni Dios puede hundir el Titanic, ¿no? Bueno, el Titanic se hundió y eso es cierto, ¿no? Lo decía el arquitecto del barco, ¿no? Ni Dios puede hundir este barco, ¿no? Es la soberbia del ser humano, o los Beatles, ¿no? Nosotros somos más famosos que Jesús, decían ellos. Entonces, bueno, lo que les pasó. Bueno, y al final la anécdota del barbero, ¿no? La anécdota del barbero que decía que Dios no existe y bueno, igual el punto es que nosotros tenemos que ir al barbero, ¿no? Nosotros tenemos que ir al barbero para poder cortarnos la barba, ¿no? El barbero está ahí, pero si nosotros no vamos, la barba nos crece. Eso es en comparación, lo que quiere decir esto. Bueno, la diapositiva 11, eh, perdón, la diapositiva 10 bueno, son las anécdotas que les he dicho. En la diapositiva 11, bueno, es un poquito simplemente que los chicos observen un ratito, ¿no? Es mejor creer en Dios que no creer, ¿no? Si yo no creo en Dios, bueno, no soy ser humano. Voy a actuar como un no ser humano, porque nosotros los seres humanos tenemos una necesidad de creer en algo, en alguien, ¿no? Y cuando nosotros nos negamos esa posibilidad, bueno, caemos en depresión, caemos en la angustia, en la incertidumbre. Ese es el problema mental que ahora sufre la sociedad cuando se separa de Dios. Bueno, y estoy colocando acá un enlace YouTube para que ustedes puedan pasarle. Es una carta de Dios. Es muy bonita, porque es sacado de las escrituras. A mí me lo pusieron en mi proceso de confirma y a mí en lo personal me encantó. Y bueno, vamos ya terminando. ¿Cómo empezar a conocer a Dios? Bueno, lo primero que podríamos intentar es ir a misa, ¿no? Ahora en la pandemia no se puede ir a misa, sería cuestión de participar de la misa
por las redes sociales, en este caso en Facebook, ¿no? Entonces ahí, mientras que los chicos observan las imágenes de la iglesia y que los jóvenes van a la iglesia y rezan un poco, ¿no? Y dice Jesús y los jóvenes, nosotros podemos ir hablando otra anécdota sobre por qué ir a misa, y esta anécdota de el editor que le escribe una carta, una persona que le escribió una carta al editor diciendo de que él había comido siempre la misma comida, ¿no? Que la mujer le preparaba, que la esposa le preparaba, y obviamente eso le sirvió para tener vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque el periódico acusaba a la misa de ser lo mismo. Bueno, igualito, todos los días comemos para tener vida, es lo mismo. De la misma forma, vamos a misa todos los domingos para tener vida espiritual. Eso le responde el Señor, ¿no? Y bueno, ya saben que al final está el tema del compromiso, la oración, que está bien separadita para que todos recen. Y lo del blog, no se olviden que es algo muy importante, ¿ya? No se olviden algo que es muy importante. Obviamente este material ya está subido en el Drive, así que bueno, espero que todo les vaya bien. Cualquier consulta, no se olviden de preguntarme, ¿sí? Nos vemos, que Dios les acompañe.